¿Qué tal, hermanos? Buen día. Les habla el pastor Eduardo García de la Iglesia Bautista Villa de Oreb. Les comparto el presente video que corresponde a nuestro sermón del día miércoles. Y antes de iniciar, permítame orar. Dios, te pido que en este día nos dé sabiduría, comprensión de tu palabra para poder comprender lo que quieres decirnos, alinearnos a tu voluntad, sintonizarnos a lo que tú estás haciendo ya ahora en nuestras vidas y alrededor de nosotros. Queremos, te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos permita comprender, atender, atesorar tu palabra en nuestro corazón y ponerla en práctica, Señor, para vivir vidas transformadas. Te pido, Señor, que nuestra vida se asemeje cada día más a tu imagen y menos a lo que éramos antes de ti. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Digamos juntos nuestra declaración de fe. Ahí desde donde esté le pido que acerque una Biblia, la saque y de ser posible la levante con su mano derecha para decir junto conmigo la declaración de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla. Nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. La semana pasada estudiamos algunas situaciones que atravesó nuestro Señor Jesucristo en su última semana, la semana de su muerte y de su resurrección. Estudiamos las 7 palabras que Jesús pronunció al pie de la cruz del Calvario, estando ahí colgado en el madero. Eso nos recordó el grande amor que nos tiene. El día de hoy, el sermón que nos corresponde para este miércoles será un sermón en el que buscaremos corresponder al amor que Él nos ha mostrado en la cruz del Calvario. Así que permítanme iniciar de esta manera. Se llama así: Pedro, el hombre al que Jesús le pidió una prueba de amor. Pedro, el hombre al que Jesús le pidió una prueba de amor, está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Pero permítame introducir este sermón de esta manera. Cuando escuchamos hablar de prueba de amor, regularmente asociamos o relacionamos esto con sexualidad. Tal vez por la definición tan pobre y tan deteriorada que tenemos de lo que es amar o de lo que es el amor. Está claro que a los seres humanos no nos basta con sabernos amados. Siempre buscamos la comprobación de ese amor que alguien más ha dicho tenernos. En el libro Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman se enlistan 5 formas como podemos expresar amor o como podemos sentirnos amados. Voy a enlistar cada una de ellas y espero que usted se identifique tanto con la que le gusta sentirse amado y la forma como usted identifica que las personas cercanas a usted les gusta saberse amadas. Las 5 formas son estas: palabras de afirmación, tiempo de calidad, actos de servicio, regalos y contacto físico. Y buscando sobre el amor encontré este poema, se los leo. Dice así: hay que amar, ama el amar. No basta con amar, hay que actuar. El amor es para sentirlo y para transmitirlo, para vivirlo y para disfrutarlo, para cultivarlo y para abonarlo. Necesario para la gente, necesario pero no suficiente. Amor sin transmisión es una sin razón. ¿Cómo transmitir amor a quien amamos? Para los amantes, lenguajes hay 1000, cada uno tiene 2 o 5000. Detrás de cada una de estas expresiones del amor se encierra una realidad que quiero compartir con ustedes. No es suficiente una declaración de amor. Nos hace falta un acto de voluntad que le dé valor a las palabras que declaramos. Me parece que es así porque de alguna manera entendemos que el verdadero amor es aquel que mueve la vida de un ser humano y no solamente su boca. Repito, me parece que es así porque entendemos de alguna manera que el verdadero amor es aquel que mueve la vida de un ser humano y no solamente su boca. Dios nos declaró su amor enviándonos, dándonos, ofreciendo a su único Hijo. Él nos dio ejemplo de lo que es amar. En esta sintonía busquemos amar de verdad a Dios. Hagamos un acróstico con la palabra ámalo y aprendamos lo que significa amar a Jesús de verdad, de tal forma que haya pruebas suficientes y no quede duda de que nuestra declaración de amor por Él es verdadera. Así que vamos a darle lectura al Evangelio de Juan. Les pido que ahí en sus casas abran Evangelio de Juan, capítulo 21. Le voy a dar lectura de forma completa y después iremos desmenuzando algunas características de lo que pudiera significar amar más y de una mejor manera
a nuestro Dios. Así que Evangelio de Juan, capítulo 21, dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 con sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con él a la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, siendo como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Este era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese eso por tercera vez, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir todo esto. Amén. Tenemos 5 formas como podemos demostrarle más y de una mejor manera nuestro amor a Dios con base en lo que el pasaje nos dice. Vamos a usar un acróstico con la palabra ámalo, y cada una de estas letras nos enseñará un principio para amar más y de una mejor manera a nuestro Dios. Así que con la letra A, número 1, arriésgate. Con la letra A, arriésgate. Para el fracaso de la vida, la sabiduría de la obediencia. Para el fracaso de la vida, la sabiduría de la obediencia. El versículo 6 de Juan 21 dice así: entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Cuando nos acercamos a la vida de Pedro, nos topamos con un hombre rápido para hablar, pero evidentemente también para obedecer. Este hombre fue el que se tomó el tiempo de preguntar cuántas veces se habría de perdonar, cuál sería la recompensa por dejarlo todo y seguirlo, y cuestionarse sobre la higuera que se secó, porque dicho está de paso, cuando Jesús secó la higuera aún no era tiempo de higos, y Pedro fue el único que se atrevió a cuestionar esto. Fue aquel que alzó la voz para declarar quién era Jesús cuando éste lo preguntó.
Además, no podemos olvidar las palabras de Pedro intentando convencer a Jesús que no muriera, las mismas que le costaron ser llamado Satanás. ¿Recuerdan? Apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús a Pedro al pie de una fogata. A pesar de esto, su vida no se resume en habladuría solamente, aunque debemos de reconocer que en ocasiones se precipitó a hablar. En su vida contemplamos la valentía de un hombre dispuesto a obedecer. En su vida contemplamos la valentía de un hombre dispuesto a obedecer. Hay diferentes explicaciones sobre el milagro que ocurrió en este pasaje. Algunos piensan que Jesús desde la orilla del mar pudo ver que en el lado contrario a la red estaba un montón de peces y únicamente los guió a ellos. Otros piensan que el maestro obró para que surgieran peces, o sea, apareció peces de la nada. Unos más explican que el milagro consistió en la influencia de Cristo en la naturaleza a favor de los apóstoles. Aunque cualquiera de estas opciones es factible, encuentra un detalle que sí es claro en el texto. Un detalle que sí conviene que nos ocupemos de él. En aquella barca había hombres profesionales en la pesca, sin un solo pez en la red. Esto es lo importante de este milagro. En aquella barca había hombres profesionales en la pesca, sin un solo pez en su red. Hombres que seguramente tenían el ánimo por los suelos al no ver fruto de su esfuerzo y conocimiento. Hombres que ante la orden de un desconocido, hasta ese momento, y su segura confusión por lo que estaba pasando, deciden hacer caso a su instrucción. Tal vez lo hicieron porque pensaron que ya no tenían nada que perder. Sin embargo, no por eso pierde valor la gran enseñanza que nos deja el texto. Obedecerle, repito, obedecerle es sin duda el acto más sensato y sabio que los seres humanos podemos realizar. Recordemos las palabras de Salomón en Proverbios 9:10. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Y es sin duda la obediencia la expresión más clara y práctica del amor a Dios. Tal vez para la lógica humana no había más que hacer y cualquier intento solo era un esfuerzo desesperado por lograr lo que era imposible bajo su lógica, bajo su razonamiento. Y es que si somos sinceros, de acuerdo a los parámetros, lógica, recursos, alcance y capacidad del ser humano, en ocasiones la orden de Jesús resulta una locura para nosotros. Por ello, hace falta valentía y ganas de arriesgarse. Nunca seremos testigos de la abundancia de los resultados de obedecer a Dios si no creemos de tal forma que nuestra voluntad sea llevada a donde su voluntad nos dirija. Estos 7 hombres atestiguaron lo sabio que resulta obedecer. Estos discípulos de Jesucristo fueron testigos de lo bueno que es ser bueno, de lo bueno que resulta obedecer a Dios, solamente porque se atrevieron a obedecerlo. En sus palabras fueron tantos y grandes los resultados que era lógico que se trataba de su Señor. ¿Qué significa esto para usted y para mí que estamos estudiando el pasaje? Lo digo de 3 formas prácticas y sencillas. Número 1, vayamos más allá de nuestra sensatez, arriesguémonos y creamos las locuras del Señor. Vayamos más allá de nuestra sensatez, arriesguémonos y creamos las locuras del Señor. Yo sé que muchas cosas que nos pide no son sensatas, ni son lógicas, ni van de acuerdo al razonamiento lógico de nosotros, pero atrevámonos a creer. Si Él lo dijo, tiene un propósito para decirnos. Creamos y obedezcamos. Número 2, vayamos más allá de nuestra comprensión. Arriesguémonos aún sin comprenderlo todo. Aunque tengas dudas, aunque estés en la incertidumbre, aunque no comprendas todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar, mi sugerencia pastoral para ti es obedece. Si Dios lo dijo, si Dios te lo pidió, si Dios te puso eso en tu corazón, atrévete a hacerlo, a dejar eso, a empezar a emprender, a servir, lo que sea que Dios haya puesto en tu corazón. Y la indicación que te haya dado respecto a tu vida, aún sin comprenderlo todo, aún habiendo bloques o hoyos en la lógica, incomprensión en muchas cosas, dudas y preguntas, atrévete a creer. No siempre lo vamos a entender todo. Hay cosas que no vamos a entender hasta que estemos en su presencia y se las preguntemos, pero con todo atrévete a creer y demuestra tu fe obedeciéndolo. Y por último, vayamos más allá de nuestra capacidad. Arriesguémonos para presenciar su bendición.
Vayamos más allá de nuestra capacidad, arriesguémonos para presenciar su bendición. Bueno, así es como un puñado de hombres fueron llevados del fracaso al éxito, obedecieron la voz del maestro. Y yo no sé si usted alguna vez ha visto la serie que se llama Malcolm, el del medio, pero cuando trato con personas que me dicen no comprender lo que Dios les está pidiendo, les pongo este ejemplo al que yo le he llamado el principio de Riz. Y el principio de Riz consiste en esto. Riz es uno de los 4 hermanos que tiene un par de matrimonio norteamericano, y en la serie Malcolm, el del medio, lo peculiar de esta familia es que los 4 o 5 hermanos son un desastre. Riz, por algunas situaciones, llega a un entrenamiento militar, y cuando llega al entrenamiento militar es el peor cabo que ha tenido la academia por muchos años. El peor. No obedece, se burla, es desobediente, es valegorro, no le importa nada. Pero hay un cambio rotundo en su comportamiento y en su actitud. Cuando el general de aquella academia quiere demostrar lo que había pasado en la vida de Riz, lo pone frente a una pared y le da esta instrucción: camina de frente. Y Riz empieza a caminar de frente hasta que de pronto se estampa. Y Riz sigue caminando y se estampa una tras otra y tras otra vez. Todos asombrados por ver el cambio de Riz, se preguntan cómo es posible que un joven como él, tan rebelde, haya pasado a ser un joven tan obediente a las órdenes del general. La respuesta la da el propio Riz, porque el general le dice: diles por favor a tus compañeros cuál es el consejo para ser tan obediente como tú lo haces. Y entonces Riz contesta con esta frase, y de aquí saco el principio de Riz: no pienso, solo obedezco. Hay ocasiones en las que no debemos de pensar, porque nuestro razonamiento es muy pequeño para entender los planes y propósitos de Dios. Hay veces en los que conviene no pensar y simplemente obedecer a lo que Dios nos está ordenando y Dios nos está instruyendo a hacer. Hay veces en que conviene no pensar y solo obedecer. Segundo principio, con la letra M: motívate. Para la incertidumbre de la vida, la confianza y seguridad de su bendición. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Esa fue la 3ª vez que se apareció a sus discípulos de haber resucitado de los muertos. Juan 21, versículos 12 y 14. Jesús les había ordenado estar en Galilea, indicándoles que sería allí donde se daría su encuentro con ellos. Deciden pescar para proveerse su alimento. Es curioso que Juan nos aclare que decidieron hacerlo por la noche. Se creía que era mejor y más productivo hacerlo así. Posiblemente una de las razones que los llevó a esto fue que al ya no estar con Jesús, ya no recibían el apoyo de personas para sostenerse. Nosotros sabemos que el ministerio de Jesús era provisto o era sustentado por muchas mujeres. Ya no tenían el apoyo de estas mujeres, así que tenían que hacer algo para sustentarse. Están ahí unos hombres que habían fracasado. De pronto, un hombre les hace una pregunta de la cual todos sabían la respuesta: ¿tienen algo de comer? Me parece que Jesús los lleva al reconocimiento de su fracaso total. No solo sabía que no tenían nada, también tenía presente su experiencia y confianza al pescar. Los expertos dicen que el estilo de la pregunta que les hace Jesús hace suponer que es una de esas preguntas que anticipan una respuesta negativa. Es decir, como cuando te dicen ya llegaste, y pues ya llegaste porque estás ahí. Lo mismo es aquí, cuando Jesús les pregunta: ¿pescaron algo? ¿Tienen algo de comer? Es una pregunta en la que está implícita la respuesta. Lo asombroso de todo esto es que cuando ellos van hacia él, se dan cuenta que en la playa ya había alimento. Jesús había solucionado el problema. Jesús había provisto lo necesario ante la necesidad de sus discípulos. No solo los bendijo con los alimentos, también se lució permitiéndoles una pesca milagrosa en cantidad, porque fueron muchos peces, 153, y en calidad, porque el texto nos dice que a pesar de que eran grandes, la red nunca se rompió. Alguien dijo que la vida es como una ruleta, a veces está arriba y a veces está abajo. Está claro que no estamos al control de todo lo que pasa en nuestras vidas y lo que pasa alrededor de ellas. Nuestra existencia tiene un toque de incertidumbre en el mañana. Es evidente que todo puede pasar. A pesar de esto, no todo está perdido y no significa que nuestras vidas son presas solo del destino o de la suerte.
Alguien está al control, alguien lo suficientemente poderoso y lo suficientemente interesado en nosotros como para vivir con confianza y seguridad, con todo y la incertidumbre de la vida, con todo y las crisis de la vida, con todo y las noticias, con todo y las cifras, con todo y los pronósticos de la gente profesional. Siempre, siempre estamos seguros que hay alguien que tiene control de nuestra vida y por eso vivimos con confianza y con seguridad. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice David en uno de sus más famosos salmos. Y esta es una verdad que no deberíamos olvidar este día. Si Jesús es nuestro pastor, podemos estar seguros que nada nos faltará. ¿Qué significa esto para nosotros? Número 1, encontremos motivación para vivir en su poder e interés por nosotros. Saber que le interesamos y saber que tiene el poder para bendecirnos y para sacarnos de las crisis y para sacar cosas buenas en nuestra vida debería de motivarnos a seguir adelante y vivir con ganas. 2. Encontremos motivación en su oportuna bendición. El autor o la autora del libro de los Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Lo que nos quiere decir es que el Señor nos ayuda, el Señor nos bendice, el Señor interviene a nuestro favor de forma oportuna, no después, no a nuestra manera, no en nuestros tiempos, no en las circunstancias que nosotros deseamos, pero Él es oportuno, buscando siempre lo mejor para nuestra vida. Y número 3, encontremos motivación en su absoluto control. Si estamos inmersos en el desánimo, si estamos inmersos en la desesperanza, si estamos inmersos en la frustración, porque oímos las noticias, porque vemos las estadísticas, porque vemos los pronósticos, porque simplemente perdimos el trabajo, pues porque estamos encerrados en casa y eso nos ha frustrado un poco, lo que sea que esté pasando en nuestro corazón, si necesitamos motivación para seguir adelante, si necesitamos motivación para continuar, he aquí 3 cosas para hallar esa motivación. Él tiene interés en nosotros y su poder lo quiere invertir en nuestra vida y a favor nuestro. Él actúa de forma oportuna en nuestra vida. Y por último, Él tiene absoluto control. Nuestra vida no está en las manos del destino, ni de ninguna fuerza, energía, ni de la suerte, ni del cosmos. Nuestra vida está en las manos de Dios, el lugar más seguro en el que puede estar. Así es como un puñado de hombres pasaron de no tener nada a contar con abundancia de recursos. Fueron testigos de la bendición de Dios. Escuchemos el siguiente canto para reflexionar sobre eso. Señor, he aprendido que eres más real que yo. No pierdo nada al pensar que tú sonríes cuando estás aquí. Sé que puedo abrazarte en mí, Jesús. Y cuando estés cerca de ti, tómame en tus brazos, oh Señor. Enséñame a ser dueño de tu amor. Sé que en este mundo no hay otro como tú. Sé que dulce es vivir, sé que dulce es compartir esta vida junto a ti. Siguiente, aliviánate. Para el peso del pasado, el descanso de su perdón. Para el peso del pasado, el descanso de su perdón. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos.
Le dijo Jesús y le repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis corderos. Simón, hijo de Juan, le volvió a preguntar: ¿me amas? Tú sabes que te quiero, entonces cuida de mis ovejas, le dijo Jesús. Tenemos que reconocer que estamos ante un evento lleno de emociones. Aún notamos ese arrojo e impulsividad en Pedro. Fue el único que, al darse cuenta que se trataba de Jesús, se avienta y nada hasta la orilla. Recordemos algunos aspectos importantes en el pasado de Pedro y esforcémonos por entender todo lo que podía estar pasando en su corazón y en su cabeza. Fue Pedro quien tuvo mejores respuestas cuando Jesús cuestionó a los apóstoles, pero también fue quien recibió más duras palabras de él. Fue Pedro quien aparentemente entendió mejor quién era Jesús. Fue Pedro quien se había alzado a declarar: aunque todos te abandonen, siempre estaré contigo, yo nunca te abandonaré, en Mateo 26:33. Fue Pedro quien dijo estar dispuesto a morir si era necesario para no negarlo, cuando Jesús le declaró lo que habría de pasar: lo habría de negar 3 veces. Fue Pedro quien, al pie de una fogata, negó a Jesús y maldijo su nombre antes que el gallo cantara. Y fue Pedro quien tuvo que cargar el peso de la mirada de Jesús cuando lo negó. Eso lo encontramos en Lucas 22:61. Al parecer, había silencio mientras comían. Fue Jesús quien inició el diálogo y se dirige al arrebatado de Simón Pedro con una sola pregunta: ¿me amas? Sus respuestas dejan ver cuán humillado estaba para este punto Pedro, pues ya no se arrojó a responder torpemente. Tan solo un te quiero salió de su boca. 3 veces le da la oportunidad de confirmarle su amor, las mismas veces que le negó. ¿Qué palabras debía esperar recibir? No sabemos lo que pasaba por su mente, pero sí vemos que ante el peso que cargaba por sus errores del pasado, encuentra en Jesús y su perdón descanso, el descanso de una nueva oportunidad de vida. Debemos tener en claro que el pasado, sin duda, influye en nuestro presente y futuro, pero somos nosotros los que decidimos cuánto nos influye y de qué manera nos va a influir. Somos nosotros los que permitimos a las circunstancias influirnos, decidiendo cómo y cuánto nos va a influir. Jamás debemos permitir que nuestro pasado sentencie nuestro futuro. En Cristo existe la posibilidad de la gracia del perdón que restaura. ¿Qué significa esto para nosotros? No permitamos que nuestros errores y maldades nos definan. Descansemos en su restauración. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el poder de Dios, somos más que nuestros errores y somos más que nuestras maldades. No permitamos que los errores y maldades que hemos cometido nos definan. Descansemos en su restauración. 2. No permitamos que nuestros errores y maldades enfríen nuestra relación con Él. Descansemos en su perdón, que nos recibe con amor. Y 3. No permitamos que nuestros errores y maldades nos atormenten. Humillémonos delante de Él en busca del descanso de su gracia y su perdón. A veces vivimos atormentados por lo que hicimos, atormentados por la carga de la maldad que tenemos en los hombros, y no alcanzamos a entender que por su gracia y por su perdón hemos sido libres. Quiero contarles esta historia. Un rico escocés había prestado en vida mucho dinero a varias personas. Siendo que era muy considerado, trataba con cariño a sus deudores, y cuando se daba cuenta que era imposible que le pagaran, ponía debajo de su cuenta su firma junto con las siguientes palabras: perdonado. Después de su muerte, su esposa se dio cuenta que era mucho el dinero que amparaban las notas perdonadas y se dio a la tarea de cobrarlas. Tuvo que principiar juicios legales ante el juez. Al examinar uno por uno estos casos, le preguntó a la señora: «Señora, ¿esta es la firma de su esposo?». «Sí», contestó ella. «De eso no hay duda». Entonces dijo el juez: «No hay nada que obligue a estas personas a pagar cuando el mismo esposo de usted ha escrito la palabra perdonado». Y lo mismo pasa con nosotros. Hay una carta completa con todos nuestros pecados. Hay un anuncio de todos los errores y todas las maldades que hemos cometido a lo largo de nuestra vida. Pero debajo de esa gran lista está la palabra perdonado. Y no fue con tinta
que fue escrita esa palabra, fue con la sangre del Cordero que derramó en la cruz del Calvario. Somos perdonados. No permitamos que nadie nos atormente por nuestro pasado, por nuestra maldad o por nuestros errores. Fuimos lo que fuimos, pero en Cristo hemos sido perdonados y recibidos y tratados como hijos. Y tenemos la posibilidad de ser diferentes. Y por favor, tampoco nos atormentemos a nosotros mismos cargando un peso del cual Cristo ya nos liberó. Descansemos en su perdón. Así es como un hombre pasó de ser el traidor a ser el ejemplo claro del descanso que trae su perdón. Siguiente palabra, lúcete. Para el sinsentido de la existencia, lo trascendente del servicio. Lúcete. Para el sinsentido de la existencia, lo trascendente del servicio. Entonces respondió Jesús, cuida de mis ovejas. Juan 21. El desafío de Jesús es claro, sírveme, ofréndate hasta la muerte. No sería difícil para Pedro esto. Siempre se caracterizó por ser el de la iniciativa y el liderazgo en el grupo de discípulos. Ahora debía vivir su nueva oportunidad con un nuevo propósito que trascendería su entendimiento en tiempo y espacio. Jesús le da la nueva tarea de dedicar su vida a una causa mayor que él. Sin duda que esto era parte de su amor por él. Me recuerda a esos niños pequeños que desean ayudar a sus papás. Muchas veces no hacen más que estropear el trabajo, entorpecerlo y a veces hasta hacerlo más grande el trabajo. Sin embargo, ellos se sienten realmente útiles. Y es el amor del padre por su hijo lo que le hace disfrutar esta escena. Tal vez le estorba a su hijo ayudándole, tal vez le empeora el trabajo su hija o su hijo ayudándole, pero por amor dejas que te ayude. Y lo mismo pasa con nuestro Señor. No nos necesita, no necesita nada de nosotros. Es más, a veces le estropeamos el trabajo o le hacemos más pesado la labor o complicamos las situaciones, pero Él nos permite servir por puritito amor y por pura gracia. No nos necesita, pero ha elegido necesitarnos por su amor. Ante el despropósito de algunos y el sinsentido que otros encuentran en la vida, la oportunidad de ofrendar nuestras vidas a una causa eterna. Su tarea, pastorear la iglesia que surgía. Dios había depositado en él cualidades para lograrlo. Había estado enseñándole por casi 3 años y había trabajado con su vida como con ningún otro hombre. ¿Qué significa esto para nosotros? Lo que somos, sabemos y tenemos puede cobrar sentido cuando nos comprometemos a servir en el reino. 2. Tenemos la posibilidad de ser parte de un proyecto eterno cuando nos comprometemos a servir en el reino, es decir, que nuestra vida tenga una trascendencia eterna y no solamente dedicarnos a las cosas pasajeras de este mundo. 3. Estaremos disfrutando de una faceta de su amor cuando nos comprometemos a servir en el reino. Así es como un hombre completamente limitado encontró una causa eterna por la cual ahora sí estaba dispuesto a morir. Y último, para completar el acróstico de la palabra ámalo. Olvídate de los demás. Olvídate de los demás. Para la tentación del metiche, la bendición del responsable. Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Eso está en Juan 21, versículo 22. Pedro intenta llevar la atención y conversación a la vida de Juan. ¿Qué pasará con él?, le preguntó a Jesús. La respuesta de Jesús deja ver que no le agradó su pregunta. Saber el motivo de Pedro nos llevará únicamente al camino de la suposición. Lo que sí entendemos es que no fue acertado en su pregunta. Jesús le contesta con rudeza, ¿a ti qué? Como si le dijera, no te importa, no te corresponde saber, deja a Juan en mis manos, no te metas, metiche. La preocupación de Pedro por Juan no fue un acierto. Su gran error fue comenzar a poner su atención en la vida de otra persona y no en la suya. Jesús le había dado apenas segundos, minutos antes, una nueva oportunidad de vivir y dedicar su vida para él, teniendo el liderazgo de los apóstoles. Y ahora, en lugar de concentrarse en su labor de vida, se concentra en la vida de Juan. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo afecta a nuestra vida concentrarnos en la vida de los demás? Por decirlo de una manera modesta, sensible, educada, y por no decir cómo afecta a nuestra vida ser metiches. Pero respondamos eso. 3 cosas hace esto en nuestras vidas. Número 1, nos hace infelices e incapaces de crecer.
Regularmente vemos la vida de otro para compararnos. Hacer esto sin duda traerá infelicidad y estancamiento, porque déjeme decírselo, siempre habrá alguien mejor que usted y siempre habrá alguien peor que usted. Y si usted se quiere sentir bien, va a ver a los que están peor. Y así va a ser como un consuelo de tontos. Y si usted se quiere sentir mal, entonces va a voltear a ver a una persona que está mejor que usted y se va a frustrar. Así que le repito, compararte con los demás, estar metiéndote en la vida de los demás, solo te hace infeliz e incapaz de crecer. Número 2, nos impide cumplir nuestra misión. Perdemos tiempo cuando tratamos de ocuparnos en lo que otros están haciendo o tendrían que hacer. Mejor haz lo que te toca a ti. 3, nos distrae para enfrentar nuestra vida y ministerio. Y 4, pone en riesgo nuestra participación en el reino. ¿Qué significa esto para nosotros? Seamos responsables de nuestra vida y propósito. Cero distracciones. No voltees a ver lo que alguien más está haciendo. No cuestiones lo que alguien más está haciendo. No atiendas lo que alguien más hace. Concéntrate en ti. Sé responsable con tu vida y en lo que Dios te ha encomendado a ti. Permitamos a otros responsabilizarse de su vida. Pongamos nuestra mirada en la nuestra y que las otras personas se hagan cargo de sus vidas. Así es como un hombre entendió la bendición que se encuentra el ser responsable de su vida y no de los demás. No hay más que decir. Nuestra obediencia, arriésgate, nuestra confianza en su provisión, nuestro descanso en su perdón, el ofrecimiento de nuestra vida a su servicio y el sentido de responsabilidad en sus propósitos en nuestra vida son formas de manifestar lo que tantas veces declaramos con nuestros labios: le amamos. 5 cosas para demostrar su amor: confiar en Él, obedecerle, confiar en su perdón, ofrecer nuestra vida en servicio y ser responsables con nuestra vida. Espero que este sermón sea de edificación para su vida. Deseo que amemos más y mejor a nuestro Dios a través de estos principios que hemos aprendido. Que Dios los bendiga, querida iglesia. Nos vemos.